Hola, algunos aspectos que pudieran molestar a los suecos respecto al comportamiento de nosotros, los inmigrantes acá en el país, pudieran estar relacionados con normas, valores, principios altamente valorados dentro de la sociedad y cultura suecas. Esto va a variar de región a región y también de persona a persona. Es conocido que en las grandes ciudades hay más aceptación, más tolerancia, más apertura en cuanto a lo nuevo que en pueblos más pequeños. Esto, como te decía, va a ser un aspecto subjetivo, pero también que va a variar de contexto a contexto. Mi nombre es Junior Gómez Manresa y esto es Integra Suecia, un canal de formación, crecimiento personal y también información. Integra Suecia, que se llama así desde hoy, ya que he cambiado el nombre, antes se llamaba Suecia. Pero ¿por qué Integra Suecia? Porque mi intención cuando abrí el canal en el 2021 fue precisamente ser inspiración, dar pistas, enseñar aquello que a mí me ha funcionado en cuanto a lo que es integración, mi integración acá en la sociedad sueca, y que sirviera de ejemplo a otros que van a recorrer ese camino, que sencillamente están acá en Suecia y que necesitan integrarse de una manera efectiva, adecuada, más rápida. Sin más, comienzo con este video y te voy a presentar 7 aspectos, 7 elementos que pudieran dar al traste con malentendidos entre tú como inmigrante y los suecos, pero también que pudieran incluso molestar a los suecos. Te voy a hablar de 7 aspectos que considero han sido chocantes para mí en estos 13 años ya acá en Suecia. Y sin más, comienzo con una anécdota. Recuerdo en el 2011, en abril del 2011, estábamos en casa de mis suegros, mi esposa, nuestra bebé y yo. Íbamos a hacer una parrillada, íbamos a hornear, asar, carne, maíz, etc. Estábamos en el patio y recuerdo que yo estaba hablando con mi cuñado, cuando aquello no hablaba muy bien el sueco, algo de inglés, así más o menos chamusqueado, con mi suegro también. Mi suegra estaba preparando las cosas para comenzar a asar y mi esposa estaba dentro de la casa con la niña dándole de comer. Yo estaba en el patio, como te decía, entró una llamada de Cuba, y yo recibí la llamada. Eran mis padres, mi hermano y algunos familiares que estaban en mi casa. Me llamaban para felicitarme porque yo cumplo años en abril. Como te decía, una tarde de abril, creo que sobre el 9, 10 de abril. Y me llamaron, yo recibí la llamada y comencé a hablar. Yo solamente llevaba en Suecia, esto fue en el 2011, llevaba en Suecia 2 meses. Y yo, como la mayoría de los buenos cubanos, cuando llegué a Suecia todavía gesticulaba mucho, movía mucho los brazos, me movía mucho, hablaba alto. Y así lo hice. Yo recibí la llamada: hola, ¿cómo está la cosa? Dime, ¿qué te pasa? ¿Cómo va todo por allá? Muchas gracias por las felicitaciones. Entonces, moviendo los brazos y todo. Y como al minuto, 2 minutos de estar hablando con mi familia en Cuba, veo que mi suegra, de lo que estaba haciendo de la cocina, en la terraza, preparando el maíz, la carne, va adentro y al rato sale mi esposa, me pregunta en inglés ¿qué pasa? ¿Todo bien? Porque mi suegra pensaba que pasaba algo en Cuba, que yo estaba molesto, que estaba exacerbado por algo, y sencillamente era porque acá en Suecia se habla con un tono más bajo, no se gesticula. Es decir, la diferencia cultural entre la forma de expresión que tenemos en Latinoamérica, en muchos países, y la cultura nórdica a la hora de expresarse va a ser muy, muy diferente. Es decir, ellos pensaban que yo estaba molesto, había pasado algo en Cuba, sencillamente era mi forma de expresarme. Y he aquí la primera el primer aspecto que pudiera conllevar a malentendidos, y es el exceso de contacto visual o expresividad oral o física. Los suecos suelen ser reservados y a veces muy sutiles en sus expresiones y lenguaje corporal. Un contacto visual muy directo o una expresividad excesiva pueden ser interpretados como una actitud demasiado intensa e incluso agresiva a veces. Es decir, esto va a tener gran importancia, sobre todo en tu
vida social, en el trabajo, con amistades suecos, en el entrenamiento, en el gym, ya que como te decía, yo aquí una de las cosas que he aprendido en Suecia en los últimos 13 años, esto ha sido una escuela para mí, y es que lo mejor que haces como inmigrante es observar mucho, es decir, observar mucho y escuchar. Mirar el lenguaje corporal de tu interlocutor, qué te están diciendo, cómo te lo están diciendo, e interpretar ese lenguaje corporal y lo que te están diciendo. Es decir, mucho oído y mucha observación. He ahí el primer elemento que pudiera conllevar a malentendidos e incluso hacer que te interpreten mal. Un segundo elemento es la falta de respeto por el espacio personal. En Suecia la gente aprecia mucho su espacio personal. Esto de no acercarse a más de 1 metro es algo que se valora mucho. Esto al traste con el respeto, la privacidad. Acá recuerda que estamos en una cultura individualista y el respeto y la privacidad se valora muchísimo. A veces el acercamiento físico o las interacciones demasiado cercanas pueden resultar incómodas para algunas personas. Yo recuerdo que en 2013 yo estaba trabajando de profesor en una escuela. Yo era profe de español en esa escuela y en el semestre de primavera, en febrero, entró una persona a hacer prácticas laborales. La persona llevaba años sin trabajar, no se había integrado a la sociedad sueca. Esa persona iba a trabajar también como profesor de español o iba a hacer prácticas en la parte de español. La persona había tenido unos años muy duros en Suecia, divorcio, pero también había caído en abuso de sustancias tóxicas. Esa persona, el aspecto físico, no se cuidaba bien, es decir, no se sentía muy bien. Entonces entramos en confianza después de 2 meses ya que estaba en el trabajo. Yo le decía, intenta no acercarte mucho a los estudiantes, a los profesores, porque es una persona que todavía vivía con la forma de ser que tenemos en Latinoamérica. El abrazo, la camaradería, estar muy cerca. Yo le decía, es decir, no se valora mucho acá en Suecia, así que yo creo que se agradecería mucho por parte de ellos al menos que no te acercaras mucho. Y esa persona me decía, no, mientras que a mí no me digan nada, no hay problema con eso. Y yo le decía, he ahí el problema, que nunca te lo van a decir, porque el sueco tiene en primer lugar una perspectiva es una cultura del no conflicto. Por no herirte, por no entrar en conflicto, por no entrar en discordancia contigo, nunca te van a decir nada, sencillamente se van a alejar. Y así pasó. Al final, la persona estuvo en sus prácticas laborales 6 meses, el semestre de la primavera, intentó quedarse trabajando como profe de español, hacía falta en el municipio, pero no le dieron la plaza, precisamente porque hubo quejas de los estudiantes, de los profesores, por el mal olor, por la cercanía extrema, y entonces yo creo que eso fue algo que afectó mucho a esa persona y afecta mucho a otros inmigrantes que no saben valorar el tema del respeto y la privacidad. Ese es el segundo aspecto. El tercero, romper la regla de silencio. Romper la regla de silencio, sobre todo en espacios públicos. Como te decía, acá se valora mucho los códigos sociales, y es que en lugares públicos como por ejemplo el transporte o en la fila para comprar en el supermercado, es común que los suecos mantengan un ambiente muy tranquilo. Hablar en voz alta o hacer ruido en estos espacios puede causar incomodidad a algunas personas, ya que se percibe como una invasión a la tranquilidad compartida, es decir, el espacio común. Es decir, acá, como te decía, mucho tacto, mucha tranquilidad, poca expresividad, y deja que sean otros los que rompan el hielo. Como un cuarto elemento, no respetar la fila, que la fila, estar en la cola, que hacer filas ordenadas es una norma social muy importante acá en Suecia. No seguir el orden en una fila o intentar saltarse a otros, es decir, colarse como decimos en Cuba, puede percibirse como una falta de respeto y de cortesía hacia los demás. Nunca he tenido un incidente de ese tipo, pero bueno, sí he visto que a otros les ha pasado. Los ojos te miran por encima así del hombro como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Entonces nada. Como quinto punto, ignorar la puntualidad. La puntualidad es muy valorada en la cultura sueca. Yo diría que en muchos otros países también de Europa, Alemania y los demás países nórdicos, y se interpreta como una señal de respeto hacia el tiempo de los demás.
Llegar tarde a reuniones, eventos o encuentros puede ser visto como una actitud poco respetuosa, ya que puede interrumpir los horarios establecidos. Es decir, acá todo marcha de forma cronométrica, por lo que llegar temprano a una cita, a tu trabajo, a una entrevista de trabajo es una regla de oro, como digo en mi libro Migrar y Triunfar. El número 6, dificultades para adaptarse a la igualdad de géneros. Vamos a ver que Suecia es un país que ha trabajado mucho, sobre todo de los años 20 del siglo XX, 1921. Recuérdese que la mujer comenzó a votar en Suecia, yo creo que fue el primero o segundo país en el mundo en el que la mujer pudo votar, 1921. Es un país que ha trabajado muchísimo en temas de igualdad de género y en la creación de una sociedad equitativa. Cuando los extranjeros tenemos actitudes o comportamientos percibidos como machistas o desiguales, esto puede ser motivo de tensión. Incluso hay personas que pueden tomárselo personal y te lo dicen, es decir, ¿por qué le haces esto a tu mujer? ¿Por qué la tratas así? Etcétera. Y aquí recuerdo en el 2017, cuando nuestra segunda hija nació, fuimos al hospital a un control de rutina después de 2 semanas de que la niña había nacido. Y yo, es decir, mi esposa entró a un cuarto con 2 enfermeras a pesar la niña, a ver cómo estaba el tema del amamantamiento, es decir, todo. Yo me quedé solo esperando la parte de afuera y cuando nos montamos en el coche ya, cuando nos montamos en el carro para virar hacia la casa, mi esposa se rió, ya que ella había bajado mucho de peso durante las 2 primeras semanas, ya que la niña comía mucho. No dormíamos bien en las noches, entonces el tema de las ojeras, el cansancio, ella había bajado de peso y la enfermera le preguntó, ahora puedes hablar en confianza, tu marido te maltrata, te trata mal, vemos que estás desaliñada, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de problema? Ahora Marlene me mira y nos reímos porque todavía nos acordamos de aquel día, y resulta que cuando ven que un hombre latino, asiático, africano, árabe está casado con una sueca, enseguida el estereotipo viene a la mente de muchas personas, es decir, que somos machos remachos, la masculinidad. Sin embargo, yo conozco muchos inmigrantes, yo mismo, yo creo que respeto mucho más a mi esposa que lo que muchos otros lo hacen. Acá se han dado episodios de suecos que golpean a sus hijos, a su esposa, los patean, etcétera. Es decir, cosas muy feas que he escuchado poco en cuanto a lo que somos los inmigrantes, es decir, a lo que pasa con inmigrantes. Yo tengo conocidos latinos de Colombia, México, que tienen una relación excelente con sus esposas suecas, entonces yo creo que hay mucho estereotipo y mucha falta de conocimiento. Y el último de estos aspectos es demasiadas quejas o críticas. La cultura sueca tiende a valorar un enfoque discreto y pragmático frente a los problemas. Como ya te decía acá, la cultura, la perspectiva es del no conflicto. Y se valora mucho cuando nosotros los inmigrantes también nos adaptamos, caemos en ese carril de no estar discutiendo, buscando problemas, buscando pleitos. Los suecos suelen evitar la confrontación, como te decía, y son conocidos por abordar los conflictos de manera indirecta. Criticar abiertamente ciertos aspectos de la vida en Suecia puede incomodar a algunos. Es decir, acá de forma sutil, de forma un poco fea, te dan la espalda, van donde está el jefe, se quejan, pero rara vez verás que hay un enfrentamiento, un conflicto frontal, como suele ser, por ejemplo, en España, en Francia, en Italia, en Latinoamérica, Estados Unidos, incluso en Canadá. Es diferente que acá en Suecia. Hasta aquí estos 7 aspectos, elementos que yo he visto durante 13 años. Te los resumo de nuevo, los 7 bien rápido. El primero, exceso de contacto visual o expresividad. El segundo, falta de respeto por el espacio personal. Tercero, romper la regla de silencio en espacios públicos. La cuarta, no respetar la fila. Quinto, ignorar la puntualidad. Sexto, dificultades para adaptarse a la igualdad de género. Y séptimo, demasiadas quejas o críticas. Hasta aquí mi punto de vista. Ahora bien, ¿qué experiencias has tenido tú de choques culturales? Déjame saber en los comentarios qué es lo que más te ha impresionado de la vida en Suecia o del lugar
al que te has mudado como inmigrante. Debo decirte que estos puntos que te he presentado no son universales ni aplican a todos los suecos, pero reflejan aspectos de la cultura sueca que a veces generan y pueden generar malentendidos culturales, choques culturales. También pueden variar dependiendo del contexto y del grado de integración que tengamos los inmigrantes allí donde lleguemos. Infinitas gracias por escucharme, por llegar hasta el final. Déjame saber en los comentarios, como te decía, que ha sido chocante para ti y excelente día, tarde, noche.